Muy bien, entonces vamos a empezar Salmo 19. Y dice así la palabra del Señor. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de los cielos, de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables, más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo está amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Padre Santo, estamos delante de ti, a punto de escuchar tu palabra inspirada. Señor, te pedimos que tú nos hables el día de hoy, que tu palabra haga el propósito para el cual tú la has enviado el día de hoy. Señor, nuestros ojos están puestos en ti, nuestra confianza está solamente en ti. Danos todo lo que necesitamos. Abre nuestros oídos para escucharte y que sea tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, la que hable lo más profundo de nuestro corazón. De manera que todas nuestras palabras, nuestras meditaciones y todo nuestro ser te dé gloria por siempre. Amén. Amén. Es el Salmo 19. El título del mensaje es: El Señor habla y obra a través de su palabra. El Señor habla y obra a través de su palabra. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este salmo del día de hoy nos dice que el Señor nos habla. Y no solamente nos habla, sino que Él obra en nuestra vida por medio de su palabra que Él nos ha dado. Y puesto que Él nos ha hablado y Él obra en nuestra vida por medio de su palabra, nosotros somos enriquecidos o enriquecemos nuestra comunión con Dios al recibir y responder a esa palabra en fe y en obediencia. Así que vamos a empezar. Este salmo, el Salmo 19, lo he dividido en tres partes, está dividido en 3 estrofas. Y la primera estrofa, que es del versículo 1 al versículo 6, nos dice que Dios nos habla. Y Dios nos habla por medio de su creación. Dios nos habla y nos habla por medio de su creación. Voy a leer nuevamente el versículo 1 al 6.
dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Vamos a empezar con esto. El Señor, hermanos, no está mudo. Él nos ha dejado un testimonio de sí mismo en la creación. El versículo 1 empieza diciéndonos: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este hermoso salmo nos está diciendo que Dios puso en los cielos y en el firmamento un testigo que proclama su gloria. Y miren cómo empieza, y fíjense el lenguaje que está usando al principio. Dice que los cielos proclaman, el firmamento anuncia. No es un susurro, una vocecita que nadie escucha, sino que son voces fuertes, como de alguien que está proclamando algo, de alguien que está anunciando algo de una manera fuerte. Dios es el creador. Dios es el creador. Fuerte, alto, proclamando. Luego, no solamente los cielos están ahí para proclamar y anunciar la gloria de Dios, sino que el versículo 2 nos dice que es un mensaje que es constante. Es un mensaje continuo, que no para. Versículo 2 nos dice: un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Día tras día, noche tras noche, los cielos están proclamando y el firmamento está anunciando algo de Dios. Dios los hizo y los hizo con sabiduría. Es un mensaje que no tiene palabras. Es un mensaje que no tiene voz, nos dice el versículo 3. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero versículo 4. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Es un mensaje que no tiene palabras, sino palabras o voces, pero es transmitido por otros medios, por medio de luces, por medio de colores, de brillos, de texturas, de aromas, de belleza. Y todo eso solamente en este salmo nos está hablando de una porción de la creación. Solamente está hablando de los cielos. Pero toda su creación testifica de la grandeza de nuestro Señor. Testifica de su sabiduría, de su gloria. Como lo dice el Salmo 104, versículo 24. Dice: oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. ¿Han visto una noche estrellada en el desierto? Samalayuca. Quizás ahora es más difícil, pero ¿qué despierta en nosotros al ver la inmensidad de miles, de billones y billones de galaxias y estrellas? Despierta por un lado un sentido de pequeñez, pero también despierta
un sentido de asombro al Creador. La belleza de la creación apunta a una belleza más grande que se encuentra en el Creador. Luego, a partir del versículo 4, se centra en esa enorme masa que llamamos sol. Y describe de una manera hermosa, es un poema, de una manera hermosa el curso del sol desde su salida, su transcurso hasta su entrada. Fíjense, final del versículo 4 y el 5. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y fíjense esta frase: y no hay nada que se esconda de su calor. Nos está describiendo este poema que Dios puso el sol de un extremo, como saliendo de una alcoba, como un hombre fuerte, saliendo gozoso, corriendo imparable de un extremo hasta el otro extremo, su carrera. Nada lo para. Piensa en fuerza, piensa en poder, piensa en majestad. Luego nos termina diciendo, y en este transcurso no hay nada que se esconda de su calor. El sol alumbra todo a su paso, y si no lo alumbra, lo quema, y más en Juárez. Y Dios puso este testigo que dice algo de él. Día tras día está anunciando, Dios es poderoso. Dios es majestuoso. Él es el Creador. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Yo creo que en Juárez tenemos los cielos más hermosos que existen en todo el mundo. Pero quiero decirles esto. Aún con toda la belleza, aún con la belleza de los cielos de Juárez, aún con todo eso, esta belleza que vemos nos deja este sentido no solamente de asombro, sino de hambre de algo más. Ese sentido de ver y ver la majestuosidad y dentro de ti hay ese hambre de decir, pero debe de haber algo más. Y por más majestuoso y constante que sea el mensaje de la creación, escucha bien esto, es insuficiente para que conozcamos a Dios. Es insuficiente para poder relacionarnos con Él. Una vez vi un mensaje de un pastor que se llama David Platt, no sé si lo ubican, escribió un libro que se llama Radical. Es un pastor que tiene una carga por los pueblos no alcanzados. Y estaba dando un mensaje cuando fue al Himalaya, a Nepal, que me impactó grandemente. Él dice que estaba ahí en Nepal y estaba en un pueblo, un pequeño pueblo rodeado de estas montañas del Himalaya majestuosas, hermosas. Y dice, en medio de eso vi un pueblo lleno de oscuridad. La cuna del budismo, del hinduismo. Y dice que es muy común que las niñas de ese pueblo, sus padres las vendan o las secuestren o las engañen y las llevan a la ciudad para que se prostituyan. Y ahí está, por años. Y él dijo estas palabras que me impactaron bastante. Él dijo, este pueblo rodeados de la majestad y la belleza de la creación que proclama su gloria, todas esas montañas majestuosas son totalmente insuficientes para salvar almas. Totalmente insuficientes. Y quizás están ahí como un testigo. Y dice Pablo, nos salvan,
pero están como un testigo diciéndote, Dios existe. Todo lo invisible es perfectamente conocido por medio de lo creado, como dice Romanos 1:20. Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. No tenemos excusa. El cielo nos dice de un creador, pero no nos puede decir cómo conocer a ese creador. Pero la buena noticia es que Dios no nos dejó así. La buena noticia es que Dios en su gracia, en su amor, nos ha hablado. Y nos ha hablado directamente y fuertemente y con palabras. Y eso nos lleva a la segunda estrofa. Dios ha hablado. Dios nos habla. Y no solamente nos habla, sino obra en nosotros por medio de sus palabras. Vamos a ver esta segunda estrofa que va del versículo 7 al 11. Y antes de leerla, vemos aquí un cambio de tono radical en el Salmo. Empieza a hablar de los cielos, de la creación, de cómo revela a Dios. Y pasa de hablar de la creación a hablar de la hermosa palabra de Dios. Y dice el versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El testimonio del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Entonces estamos viendo aquí, fíjense cómo del versículo 7 al 9 nos habla 6 maneras distintas para referirse a la palabra escrita de Dios. 6 maneras distintas. Se refiere a ella como la ley, como el testimonio, como los preceptos, los mandamientos, el temor, los juicios. Y luego, no solamente nos habla de 6 maneras para describir la palabra de Dios, sino luego nos da 6 adjetivos. 6 adjetivos que nos hablan acerca de esa palabra. Nos dice que esa palabra es perfecta, segura, recta, limpia, verdadera. Y luego nos dice lo que esa palabra produce y nos da diferentes verbos. Pero antes de continuar, todos esos términos, ley, testimonio, preceptos, mandamientos, es la manera del salmista de referirse a toda la revelación de Dios, a toda la palabra escrita. Para David era la Torá, la ley mosaica, lo que él tenía, el Pentateuco. Pero nosotros en Cristo es todo el consejo de Dios, es toda la palabra de Dios. Pero quiero que noten esto. Bueno, antes de eso, dice, la ley y el testimonio, todo lo que el Señor nos ha hablado de Él, su voluntad para nosotros. Muy bien, pero quiero que noten esto, quiero que notemos esto, es algo bien importante. ¿Recuerdan cómo empezó este salmo? ¿Cómo empezó el versículo 1? La primera estrofa hace referencia de Dios, de manera muy general. ¿Sí lo notaron? Los cielos proclaman la gloria ¿de quién? De Dios. Dios. Y es la manera más general para referirse a Él. Dios. Sin embargo, no sé si notaron esto, a partir del versículo 7
ya no habla de Dios en general, nos habla del Señor en mayúsculas. Y este es el nombre personal que Dios le dio a su pueblo. Es el nombre relacional con el que Dios se dio a conocer a su pueblo. Una cosa es que mi esposa diga, Edgar es un ser humano. Y otra cosa es que ella diga, Edgar es mi esposo. Él es un ser humano, pero otra cosa es decir, él se llama Edgar y es mi esposo. Fíjense esto. Dice, esta es la ley, esta es la palabra de Dios para su pueblo. Es la manera como Él se relaciona con nosotros. Dice, la ley del Señor, el testimonio del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar del Señor, nuestro Dios. Esta es la palabra de Dios, del Señor, para nosotros. Son palabras que provienen de Él, son inspiradas por Él y son palabras que reflejan su carácter, lo que Él es. Por eso son perfectas, seguras, rectas, puras, limpias, verdaderas. Y todas esas palabras nos están comunicando una cosa. Nuestro Dios es digno de nuestra total confianza. Sus palabras no están torcidas, no se le agrega nada, no se le quita nada. Tenemos en las Escrituras las mismas palabras de Dios para nosotros, su pueblo. De manera que si tú obedeces o desobedeces la palabra de Dios, es igual a obedecer o desobedecer a Dios mismo. ¿Qué tan en serio tomamos la palabra del Señor? Es un reflejo de qué tan en serio tomas al Señor mismo. Son sus palabras. Hay un comercial que no sé por qué me impactó mucho, lo vi hace muchísimos años. Era un comercial que estaba promocionando una Biblia de estudio muy conocida de un pastor muy conocido. Yo estaba, no sé, era adolescente y lo estaba viendo en la tele. Y era una Biblia, estaba promocionando esta Biblia de estudio de este pastor. Y el comercial ya no lo estuve buscando, ya no lo encuentras. Muestra una familia que está en su sala, en la sala de su casa, y está como que leyendo la Biblia. Y no entiende, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Y están así como batallando la familia, ¿verdad? Pero de repente sale este pastor con una taza de café, sale de la cocina. Oh, no entiendes, déjame decirte. Esa palabra en el original se trata así. Y el contexto se trata esto. Y lo que pasa es que originalmente esto y esto y esto y esto. Y todos, wow. Y decía, imagínate tener esta Biblia de estudio. Es como si tuvieras a este pastor hablándote, explicándote. O es como si tuvieras a este comentarista. Hermanos, nosotros tenemos algo más grande que un comentarista aquí. Nosotros cuando venimos está Dios directamente, no un comentarista, no un pastor, está Dios directamente hablándonos a nosotros, porque son sus palabras para su pueblo. Es como si tú abrieras y estuviera el rostro del Señor y estuviera diciéndote, aquí estoy, te voy a dar palabras de consuelo, de ánimo, de aliento, yo te amo. Como diría el pastor John Piper, si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. Ahora, se está poniendo mejor. No solo es la palabra del Señor que viene de Él, sino que Él obra en nosotros por medio de su palabra. Dios obra por medio de su palabra y eso ha sido algo que siempre ha sido a través de la historia. Capítulo 1 de Génesis 1:3. Dios habló y la luz fue. Sea la luz y la luz fue. Luego nos vamos a Génesis. Está Lázaro en la tumba y Dios habla y Lázaro vuelve de entre los muertos.
¿saben? Dios sigue obrando a través de su palabra. Dios sigue obrando a través de esta palabra que tenemos aquí. Y fíjate cómo esto es lo que está viendo David en este salmo. En los siguientes versículos, ya nos ha dicho qué es la palabra, sus características, pero ahora nos va a hablar de qué hace. Fíjense los verbos que usa. Es maravilloso, fíjense. Dice que restaura el alma. Hace sabio al sencillo. Alegra el corazón. Alumbra los ojos. Nada, absolutamente nada en la creación tiene un efecto tan maravilloso en nuestras vidas como su palabra. La creación anuncia o habla de su sabiduría, pero no nos hace más sabios. Su palabra, sí. ¿Saben por qué es esto? Perdón. Dios nos habla y obra en nosotros por medio de su palabra. Y saben, quiero que veamos esto. A veces tomamos tan a la ligera lo que el Señor nos ha dado. Y nos olvidamos que esto es una expresión de su gracia para nosotros. Es una expresión de su amor para con nosotros. Y fíjense la oración que hacía Jesús. Él decía que su palabra estuviera en nosotros y que su palabra nos transformara, nos santificara. Él decía en Juan 17, su oración era: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y saben, todas estas cosas que hace la palabra, yo tengo necesidad de que el Señor haga algo de esto en mi vida. Y tú también tienes necesidad de eso en tu vida. Yo tengo necesidad que el Señor restaure mi alma cada día. En medio de cuestiones, de circunstancias que abaten mi ser, que me hacen dudar, que me hacen deprimirme, enfermedades, cosas, un sinfín de cosas. Yo necesito que Él restaure mi alma. Yo necesito que Él alegre mi corazón. El día de mañana, yo sé que mi gozo va a estar fluctuando. Yo sé que ahorita estoy cantando, pero el día de mañana, cuando vea la realidad de un mundo caído, de un mundo que se opone a mí, mi gozo va a fluctuar. Yo necesito venir para que Él alegre mi corazón. Y eso sin mencionar las múltiples decisiones que tenemos que tomar, decisiones financieras, decisiones de cómo criar a la familia, de qué hacer. Yo necesito sabiduría, yo necesito discernimiento, yo necesito que el Señor ilumine mis ojos y tú también. Miren, la palabra del Señor no es un documento antiguo, no es solamente un documento antiguo que hay que estudiar fríamente, intelectualmente. Es la palabra viva, de un Dios vivo, que está hablando a un pueblo vivo, como lo dice John Stott. Fíjense esta cita, como lo dice correctamente John Stott. Va a estar proyectada allá arriba. Dice: las Escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe a través de un vidrio como un fósil o una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva, dirigida a personas vivas, que proviene de un Dios vivo. Las palabras vivas, dirigidas a un pueblo vivo que ha sido unido a Cristo, viene de un Dios vivo. ¿Cómo lees tu Biblia? ¿Cómo la lees? Bueno, si la lees, ¿cómo la lees? ¿La lees como un libro más?
como un plan de lectura que debes que completar. La lees, vienes y la ves como una carga. Es que si no, qué condenado, voy a ser condenado por Dios. O la ves como una disciplina que hay que completar. O la ves con esa gran expectación de que Cristo te va a hablar. Y no solamente te va a hablar, sino va a transformarte. Esa es la palabra de Dios. Ahora, no me malinterpretan por lo que voy a decir. El fin no es leer la Biblia por leerla. El fin no es que todos leamos nuestra Biblia y la memorizamos y punto. Así como el fin no es solamente orar por orar o cualquier otra cosa. La meta no es esto. El fin es Él. El fin es crecer en nuestra comunión con Cristo. El fin es ser más como Él, disfrutarlo, experimentarlo más cerca. El fin es Él, es cercanía con Cristo, es conformidad con Él. Ese es el fin. No leer solamente por leer. Estamos expectantes porque tenemos un Dios que está con nosotros, a favor de nosotros y nos está hablando todos los días. Terminando la estrofa, el salmista, fíjense lo que hace, no solamente dirige nuestra mirada, no solamente está hablando a nuestra mente, sino ahora va a hablar a nuestros afectos. Nos dice que puesto que es la palabra viva de un Dios vivo, es deseable. Versículo 10 y 11. Deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel, que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Básicamente aquí lo que está diciendo el salmista es: su palabra no se compara a ninguna riqueza en este mundo. No hay ninguna riqueza en este mundo que se compare a la palabra de nuestro Dios vivo. Dice, no solamente es oro, no solamente es más deseable que el oro, es mucho más deseable que mucho oro fino. Y no solamente es más valiosa que cualquier riqueza, sino dice, esta palabra nos deleita. Deleita nuestra alma, porque no solo es más dulce que la miel, sino dice que es más dulce que la miel más pura, aquella que viene del panal. Y para ellos, la riqueza más grande, lo más valioso, era el oro puro, no alterado. Y era la miel la que salía del panal. No hay otra cosa más dulce para el paladar que eso. Y Él está diciendo, no hay otra cosa más valiosa que esto. Ponte a pensar en aquello que le das más valor en tu vida. A lo que le inviertas más energía, tiempo. Piensa en aquello que te produce más deleite o más satisfacción. No se compara con nada con nuestro Dios. No se compara con nada con la palabra que proviene de nuestro Dios. Miren cómo Jeremías 16:15 nos trae una enseñanza muy adecuada a esto. Jeremías 16:15 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comí. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. El punto es este. No podrás estimar la palabra de Dios, al menos que la pruebes. No podrás estimar la palabra de Dios, al menos que la pruebes, al menos que te expongas a ella. Y no podremos, hermanos, no podemos pensar enriquecer nuestra comunión con Dios sin la riqueza
y sin la delicia de la palabra que viene de Él. Y otra vez, nuevamente, quiero enfatizarlo. ¿Ves el amor de Dios aquí? ¿Ves la gracia de Dios aquí? Que Él nos da en su palabra lo que realmente satisface y deleita nuestra alma. ¿Y saben por qué nos satisface? ¿Saben por qué nos satisface? Porque viene de nuestro Señor, quien es más dulce y más valioso y más asombroso que cualquier otra cosa en este mundo. Nuestro Dios es más valioso y más dulce que todos los placeres juntos en la tierra. Él nos da su palabra para que lo conozcamos. Él nos atrae a Él por medio de su palabra. Ven y mírame, como decía Cuauhtémoc. Mira mi rostro, aquí estoy, mis palabras te están diciendo, te están invitando, ven a mí. Y nosotros venimos, nuestras almas sedientas de algo más, vienen y encuentran su satisfacción en Él. Y decimos junto con Jesús que no solamente de hombre vive, no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios. Luego el versículo 11 nos dice: además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Es bien interesante este contraste, porque nos dice que la palabra nos puede amonestar, nos puede exhortar, nos puede corregir, nos puede instruir, nos puede calar, amonestar. Pero aún así sigue siendo más dulce que la miel. ¿Por qué? Porque viene un Padre amoroso que nos ama y quiere lo mejor para sus hijos. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda palabra es inspirada, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Y puesto que es dulce y es valiosa, dice el salmista, guardarla trae gran recompensa. Guardarla trae gran recompensa, obedecerla trae riquezas, trae gran recompensa. La mayor recompensa es ser como Él, conocerlo más. Él obra en nosotros por medio de su palabra. Así que, hermanos, hermanas, no tenemos que esperar. Tenemos ya acceso a Él por la obra de Cristo. Cada día podemos abrir su palabra y recibir todo lo bueno que Él es para nosotros y sus dulces palabras a nuestro ser. Ahora, terminando esta parte, vamos a la tercera y última estrofa. Y vuelve a haber un cambio de tono muy interesante. Bien, empieza a haber un cambio muy interesante. Quiero que lo noten. Porque aquí el salmista, hasta ahorita en la segunda estrofa, hablaba en general. La ley de Dios, la ley del Señor hace esto, produce esto, es más dulce y esto. Pero ahora, Él no está hablando en general, sino que ahora Él dirige toda su atención, todo su ser al Señor mismo. Ahora Él va a hablar al Señor. Él ya ha hablado a Él. Él ya ha hablado a Él, está trayendo palabra a Él. Y Él está ahora respondiendo a Él. Y ahora Él va a decir, ahora va a decir, Señor, yo tengo que pedirte esto. Si tu palabra es esto, yo tengo que pedirte esto. Y esto es bien importante. Esta parte es bien importante porque nuestra comunión con Dios no es solamente de una vía. No es como que, ya escuché, ¿verdad? La palabra y la dejo ahí y hago lo que sea en mi vida, no pasa nada. Si no estamos respondiendo a la palabra, no va a producir nada. Así. Por más que la escuchemos, por más estudios que hagas, por más cosas que te sepas,
nosotros tenemos que responder en fe y obediencia a esa palabra. Y es una gran tragedia que hay personas que saben la Biblia muy bien y leen. Y tú les dices, ¿y el Señor qué te habló el día de hoy? No, pues nada, pues estaba leyendo Levítico, ¿qué me va a estar hablando? El Señor te puede hablar ahí en Levítico. Te puede mostrar su santidad, la necesidad de un sacrificio perfecto. El Señor nos habla. Nuestra comunión con Dios estará incompleta si solo viene una vía. Necesitamos responder a su voz. Y esa es la tercera estrofa, respondiendo a su palabra. Del versículo 12 al 14. Dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Así que ahora el salmista se está dirigiendo al Señor y él está hablando de dos aspectos bien importantes. Él está hablando que el Señor dirija su palabra y obre tanto en sus pecados ocultos, que Él no puede ver, tanto como en sus pecados visibles, que lo pueden controlar. Dice, hay dos cosas, pecados que yo no estoy consciente, que yo no sé, que están ahí, están escondidos, y esos visibles, que me dominan. Fíjense, y él hace una pregunta retórica, empieza diciendo una pregunta retórica. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Énfasis en propios. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Y aquí es bien importante porque David está consciente de que hay pecados en su vida que están ocultos y que él no puede discernir, que él no puede ver. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás consciente de esos pecados ocultos? ¿Tú puedes discernir por ti mismo tus propios errores? Y muchas veces es muy fácil discernir y ver los pecados o los errores de otras personas a kilómetros de distancia. Podemos ver fácilmente las fallas de otros hermanos, del cónyuge, del vecino, del pastor, del líder. Pero ¿quién puede discernir sus propios errores? La respuesta que dice David es, nadie puede discernirlos perfectamente. Y es por eso que necesitamos su palabra. Y muchos de nuestros pecados son tan ocultos que no los vemos. Y son tan ocultos, ¿saben por qué? Porque nuestro corazón es bien engañoso. Nuestro corazón es bien engañoso. ¿Cuántas veces no dije algo o hice algo en total ceguedad? Y no me di cuenta hasta que el Señor me exhortó. ¿Estás consciente de eso? De que hay ahí pecados ocultos. Y yo te pregunto, cuando alguien te trae algo a tu vida, cuando alguien viene y te dice, oye, quiero traerte esto a tu vida, he notado esto en tu matrimonio, ¿sabes? He notado esto en tu paternidad. ¿Cómo es tu respuesta? Tu respuesta es, ok, tengo que escuchar, porque ¿quién puede discernir sus propios errores? A lo mejor hay algo que yo no estoy viendo y que otro está viendo. O dices, esta persona me está diciendo esto porque le caigo mal. O sea, metiche. O, ¿él qué puede saber? ¿Él qué puede saber? ¿Qué sabe de mi vida? Hermanos, necesitamos esa actitud. Cuando venimos a la palabra del Señor, vamos a decir, Señor, necesito que tú me reveles mis pecados. Muéstrame. Yo no los puedo ver. Hay muchas cosas que yo no puedo ver.
Muchas cosas que yo puedo estar diciendo y estar hiriendo a mi esposa. Yo necesito que el Señor me muestre. Hay decisiones financieras que quizás he tomado y que han afectado a mi familia y esos errores no los he visto. Señor, muéstrame las motivaciones por qué estoy haciendo esto. O hay personas que están en una relación que saben que no está bien. Están totalmente equivocadas. Hay un error y no pueden ver ese error. Necesitamos que el Señor nos hable. Y algo hasta tan común, porque los errores pueden ser errores de cómo vemos al Señor en medio de la situación. Puede venir una crisis familiar, algo inesperado, y respondo, no conforme a su palabra, no conforme a quién es Él, sino conforme a mis propios pensamientos. Y estoy viviendo en un error que no estoy viendo. Pero fíjense, David está diciendo, así como el sol alumbra cada rincón y cada grieta por donde pasa, así, Señor, por medio de tu palabra, alumbra hasta los más rincones e impenetrables lugares de mi corazón, los lugares engañosos de mi corazón. Revela las intenciones de mi corazón. Yo necesito que tu palabra me alumbre los ojos. Como dice Hebreos capítulo 4 y 12. Yo creo que Pablo estaba, o el autor de Hebreos estaba consciente de este pasaje, porque fíjense cómo se nos describe aquí qué hace la palabra. Y es precisamente lo que David está pidiendo. Hebreos 4, versículo 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y fíjense esto, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa, ¿vieron esa palabra? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Como yo peco cada día, yo necesito cada día que el Señor me ilumine, que el Señor me muestre. Necesito venir aquí, Señor, ven a mí, ilumíname, penetra mi corazón, revela. No solamente perdóname, sino también revela lo que no puedo ver. Luego el versículo 13 dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Ahora, una cosa son los pecados ocultos, internos que no vemos, y otra cosa son aquellos externos y visibles. Y nos dice, guárdame de pecados de soberbia. ¿Qué son los pecados de soberbia? Yo creo que son aquellos pecados que se hacen simplemente ignorando la palabra de Dios. Son aquellos pecados que se hacen totalmente ignorando la palabra de Dios. Una persona soberbia es una persona que tiene una muy alta estima de sí mismo y de su propia opinión por encima de otros. Y lo peor es que esa persona traslada eso a la palabra. Una persona soberbia no necesita el consejo del Señor en su vida. Yo te pregunto el día de hoy, ¿hay algo que sabes que no es la voluntad de Dios, pero que estás permitiendo? Que tú dices, yo lo puedo manejar separado de Dios. Yo lo puedo controlar. No necesito que la palabra me guíe, no necesito ni siquiera a otros. ¿Qué tan pronto eres para expresar tus opiniones? ¿Qué tan pronto eres para hablar? ¿Qué tan pronto eres para escuchar? La verdad de las cosas es que David estaba consciente y nosotros también tenemos que estar conscientes de que esos pecados nos pueden
enseñorear. Nos pueden enseñorear. Y la postura de David es: líbrame de esto. Yo no puedo solo, Señor. Yo no puedo, yo te necesito. Yo pienso que puedo estar firme, que puedo hacer esto. Y de repente me veo dominado por esto. Y por último, para ir cerrando, el Salmo termina, después de hablar de esto: Señor, mis pecados ocultos, mis errores, mis pecados visibles como la soberbia. El salmista no se queda ahí. No solamente dice: no quiero hacer esto. No solamente dice: no voy a hacer esto, Señor, que no haga esto, que no piense esto. Sino ahora él dice: pero al contrario. Ahora, que mis pensamientos, ahora que mis palabras sean agradables a ti. No se queda, pasa del -1, como decía el pastor Carlos. No se queda en el 0, no quiero quedar neutral, sino ahora que mis palabras y mis pensamientos te traigan gloria a ti, Señor. Y ese es el clamor de esta última parte. Dice el versículo 14: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que tanto mis palabras externas como la meditación de mi corazón ahora sea agradable para ti, sea aceptable para ti, te traiga deleite a ti, Señor. Ese es el clamor de David. Y hermanos, sinceramente debe ser el clamor de nosotros todos los días de nuestras vidas. Mientras oraba el pastor Carlos, hubo algo muy interesante que él dijo, que él estaba orando. Y lo voy a poner como paréntesis. Los salmos, hermanos, los salmos no solamente nos hablan a nosotros. Los salmos no solamente nos hablan a nosotros, sino que también hablan por nosotros. Los salmos no solamente están hablando a nosotros, sino los salmos están hablando por nosotros. Ponen en nuestros labios el clamor de todo hijo de Dios. Y eso es lo que está haciendo David aquí al final. Está usando está clamando al Señor. Y es lo que el Señor quiere que ahora nosotros usemos estas palabras para clamar de lo más profundo de nuestro corazón a nuestro amado Padre. Y fíjense, hemos estado aquí viendo algunos salmos. Nomás para un ejemplo. Cada salmo de alguna manera nos dan palabras para dirigirnos a Dios. Y eso es parte del propósito de esta serie, que crezcamos en nuestra comunión con Dios. Y estos salmos nos van a dar esas palabras, que a veces no sabemos cómo expresarnos. Para dar un ejemplo, Abelardo predicó el Salmo 5. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y apropiémonos de estas palabras. Atiende a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti es a quien oro. El pastor Alex nos predicó el Salmo 25:5. Y fíjense esto, apropiémonos de esto. Dice: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Y el pastor Cuauhtémoc nos predicó el Salmo 27, 7-8. Bueno, todo el 27, pero el 7 al 8 dice: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste: busquen mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. Y el Salmo 19:14 nos dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y qué manera más apropiada de terminar. Qué manera más apropiada de terminar que dirigiendo toda nuestra confianza y todo nuestro ser a nuestro Redentor.
Hermanos, el Señor no es nuestro acusador. El Señor ya no es nuestro juez. El Señor es nuestra roca. Él es nuestro redentor. Y nuestra confianza de que Dios nos habla cada día y que Él nos va a escuchar y que nos va a recibir, no está puesta en qué tan disciplinados nosotros seamos para leer, sino nuestra confianza de que Él nos va a escuchar, de que Él nos va a responder y que Él nos va a santificar por medio de su palabra, está en que el Señor, el Creador de los cielos, se hizo hombre y vino a ser para nosotros nuestro Redentor. Esa es nuestra confianza. Nuestro Redentor, quien vino y llevó en la cruz esos pecados ocultos, constantes, que están ahí, que no discernimos. Esos pecados visibles que tan fácil nos dominan. Y los clavó en una cruz. Nuestro Redentor, que murió y resucitó y reina. Y ahora podemos llamarlos, oh Señor, roca de nuestra salvación, nuestro Redentor, venimos a ti confiados. Quiero terminar con estas últimas palabras mientras el equipo de alabanza va subiendo. Y esto a mí en lo personal me afectó mucho. Empezamos el Salmo diciendo que los cielos proclaman la gloria de Dios. Pero quiero que veamos esto. La gloria de Dios es más supremamente revelada. La gloria de Dios, hermanos, es más supremamente revelada. No en los cielos, no en el firmamento, no en el sol, no en las estrellas, no en ninguna otra cosa creada, sino que la gloria de nuestro Dios es más gloriosamente revelada en el rostro de Cristo. En el rostro de nuestro Cristo resucitado que reina, está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el final. Así que, familia, con esa confianza, vengamos ante nuestro Redentor todos los días, abramos sus palabras, sus preciosas palabras, expectantes de que Él nos va a santificar y nos va a hablar, para que no solamente nuestras palabras y no solamente nuestros pensamientos, sino todo nuestro ser proclame con su vida la gloria del Señor. Vamos a orar.